Buenas noches, nuevamente un gran saludo a nombre del Patronato Cultural Cusco y la Bienal Independencia, que ya está en su segunda mitad. Estamos acercándonos a la parte final del evento. El día de hoy tenemos la presentación, el conversatorio sobre el proyecto fotográfico que se llama Yuyayninchis, y es un proyecto gestionado y organizado por el Centro Bartolomé de las Casas y la sección del Centro Bartolomé de las Casas que se llama la Fototeca Andina. Es uno de los más importantes archivos fotográficos del Cusco y probablemente también del Perú. Y está con nosotros la curadora de este proyecto, el proyecto Yuyayninchis, fotografías inéditas de César Mesa y Horacio Ochoa. La curadora se llama Yadira Hermosa y también es la directora de la Fototeca Andina. Y también están con nosotros dos invitados, especialistas en fotografía, Dante Villafuerte y Jero González. Voy a presentar a cada uno de nuestros invitados del día de hoy, leyendo sus resúmenes biográficos. En primer lugar, quisiera presentar a Yadira Hermosa. Ella es la principal participante de este conversatorio. Ella fue la que armó este proyecto. Yadira Hermosa Ricalde es bachiller en arte con especialidad en diseño gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en comunicación para el desarrollo y marketing social de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Es diseñadora gráfica en el área de comunicación del Centro Bartolomé de las Casas, con más de 20 años de experiencia. Es curadora de arte y encargada de la protección de los archivos de la Fototeca Andina, gestora cultural de la Galería César Mesa de la Fototeca Andina del CBC, y es organizadora de conversatorios, ciclos de conferencias y festivales audiovisuales de la Escuela Cusqueña de Fotografía y Fotografía Contemporánea. Acabo de leerles el breve resumen de la trayectoria profesional de Yadira Hermosa y ahora les presento a nuestro siguiente invitado, el panelista Dante Villafuerte Quiroga, productor audiovisual y gestor cultural. Dante Villafuerte es doctorando en Historia de Arte de la Universidad de San Marcos y magíster en Comunicación y Sociedad con mención en Políticas Públicas para Internet por Flaxo, sede Quito, Ecuador. Es especialista en tecnologías de información y comunicación y gobierno electrónico. En el año 1993, Dante formó parte de los talleres de fotografía social TAFOS, una de las experiencias de registro fotográfico a nivel colectivo más importantes del arte contemporáneo. Desde el año 1994 ha dirigido talleres de fotografía y video, exposiciones fotográficas y conferencias sobre representación visual en Perú, Bolivia y Ecuador. En el año 2002 produjo el cortometraje El Brichero, como parte de la maestría en comunicación interactiva con mención en producción audiovisual por la Universidad Federico Villarreal. En el año 2018 produjo el cortometraje documental Anche Iluminar, que ganó el 8º Festival Cine Suyo, que aborda una reflexión íntima y personal sobre su trabajo fotográfico documental. Desde el año 2019, Dante es gestor cultural, promueve el reconocimiento del arte ancestral y las nuevas expresiones del arte popular. Y ahora les presento a Jero González, nuestro tercer participante. Jero González, de Cusco, Perú, es fotógrafo egresado del Centro de la Imagen en Lima. Luego de concluir sus estudios, retornó al Cusco para iniciar proyectos personales relacionados con la etnografía y paisaje andino. Paralelo a su trabajo personal, organiza y desarrolla talleres de educación visual con niños y jóvenes de comunidades quechua hablantes, donde las artes visuales se convierten en motivo para tratar temas de identidad y patrimonio cultural. Como fotógrafo, Jero tiene un profundo interés por el territorio y el idioma quechua. La utilización de cámaras análogas le permite realizar nuevas posibilidades visuales a través de la exploración y combinación de procesos antiguos y modernos en la producción de imágenes. Estos son nuestros tres distinguidos participantes del conversatorio de hoy.
Y ahora le doy la palabra a Yadira Hermosa, quien nos va a hablar sobre el proyecto fotográfico Yuyayninchis. Bienvenida, Yadira, adelante. Gracias, Vera. Muchas gracias también por la presentación. En efecto, vamos a compartir desde un momento las fotografías que hemos digitalizado. La idea de Yuyayninchis significa recordar en quechua, nuestro recuerdo o nuestra memoria, ¿no? Hemos digitalizado en un espacio de tiempo de 2 meses y pretendemos mostrar todo el trabajo que se ha hecho en ese espacio de tiempo. Hemos digitalizado 300 fotografías de César Mesa y 250 fotografías de Horacio Ochoa. Los soportes que hemos digitalizado han sido placas de vidrio, de gelatina, más o menos de los años entre 1945 hasta el 55. No tenemos fechas exactas, no conocemos a las personas con sus nombres, pero lo que pretendemos hacer con esta digitalización es mostrar y compartir con las personas de pie todos nuestros hallazgos. No sabemos cuáles van a ser, no sabemos si las fotografías, tenemos un conjunto de fotografías adecuadas, buenas, con buena luz, toda esa circunstancia que han vivido estos fotógrafos, queremos sentirlas nosotros también en esta experimentación que estamos haciendo, ¿no? Después de mostrar estas fotografías, vamos a tener una muestra física y también vamos a proyectar estas fotografías para que la gente lo vea, la gente que está caminando por la calle pueda ver estas fotografías y pueda observar el trabajo de estos fotógrafos. Esa es básicamente la idea. Voy a compartir mi pantalla. Estas son algunas de las placas, todo el material digitalizado de este conjunto es en placas de vidrio. Son 550 fotografías. Sin embargo, la Fototeca Andina tiene 15.000 archivos entre placas de vidrio y de acetato de César Mesa y como 7.000 archivos entre placas de vidrio y acetato también de Horacio Ochoa, ¿no? Entonces, este es un pedacito muy, muy pequeño de todo este gran conjunto, ¿no? Estas, por ejemplo, son de César Mesa. Aquí podemos observar, seguramente Jero nos va a ayudar después para presentar el soporte y explicarnos un poco la técnica que utilizaban en estas fotografías. Y es básicamente esa la idea que hemos tenido. Principalmente esta idea es porque la forma de trabajo del Centro Bartolomé de las Casas es en democratizar y compartir la totalidad de los conocimientos, de los hallazgos, de las circunstancias que se tenga en cada territorio. Así también la Fototeca Andina, cumpliendo con la filosofía que tiene el Centro Bartolomé de las Casas de compartir todos sus hallazgos, todas sus experiencias, estamos utilizando la misma filosofía también en la Fototeca Andina, ¿no? Estos son, por ejemplo, aquí César Mesa ha revelado la mitad y la otra mitad en otro momento. Aquí también ha usado la misma placa para optimizar el material.
estamos queriendo compartir estas fotografías donde muestran cómo las personas tenían ese interés de ser retratados, ¿no? La mayoría de estas fotografías son en sus estudios. Acá se puede observar el telón que tenía César Mesa. Este telón también en algún momento probablemente se lo cedió Figueroa Aznar, porque hay fotografías de Figueroa Aznar que tienen este mismo telón. En esa época de la Escuela Cusqueña de Fotografía, ellos se repartían, se compartían los telones, también se heredaban placas, entonces es importante conocer todo ese tejido que tenían entre ellos. Eran un grupo no solamente de amigos, sino compartían cosas, ¿no? Compartían conocimientos. Por ejemplo, César Mesa también trabajó con Chambi, en el estudio Chambi. Horacio Ochoa llegó a ser fotógrafo también por influencia del hijo de José Gabriel González, y tienen esa línea del antecesor, ¿no? Si compartimos y comparamos algunos trabajos, nos damos cuenta de ello. Creo que básicamente las imágenes son las que nos tienen que contar, más que nada, las vivencias de esa época, las expectativas, por ejemplo, acá vemos a un grupo familiar, ¿no? Con toda la expectativa de ser retratados en un estudio, ¿no? Y también pasaba el tema por varias clases sociales, ¿no? Estas ya son de Horacio Ochoa. César Mesa nació en Ayacucho, trabajó en Ica y se vino muy joven a Cusco, compartió en el laboratorio de Chambi y luego trabajó por su cuenta. Y Horacio Ochoa, natural de San Sebastián, influenciado por el hijo de José Gabriel González, empezó a tener esa mirada de fotógrafo, y realmente Horacio Ochoa tenía un juego de luces muy interesante. Observaba mucho el retrato. Este es el taller de Horacio Ochoa. Y seguramente pues hay personas que seguramente van a reconocer tal vez a sus abuelos. Ahí hay generaciones que se pueden todavía reconocer, ¿no? Pareciera que Horacio Ochoa retrataba más en su estudio. Sin embargo, se conocen también series muy interesantes de sitios arqueológicos como Sacsayhuamán, Machu Picchu. No sabríamos decir exactamente en qué lugares se han tomado, tampoco sabemos decir qué personas exactamente han sido retratadas, pero sí representan las sociedades entonces, los grupos, los conflictos que tenían de clase social, ¿no? De esa época.
Este es un conjunto bastante pequeño de lo que tiene la Fototeca Andina, de Horacio Ochoa y de César Mesa, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere hacer con esta idea la Fototeca Andina, con el Yuyay Minchis, recordar básicamente lo que era esa sociedad de esos años y mostrarla en estas fotografías. Gracias. Muchas gracias, Yadira. Ahora creo que podría comentar algo sobre lo que nos acabas de decir. Dante Villafuerte, nuestro primer panelista. Adelante, Dante. Buenas noches. En principio, creo que es un poco remontarnos a esa época. No estamos hablando de películas de acetato, sino estamos hablando de placas de vidrio, ¿no? Y un poco, pensaba un poco desde mi historia familiar. Bueno, mi papá nace en 1913 y tiene una foto de 1914 con González. Y claro, es el único hermano que tiene una foto de niño, porque la oportunidad de tener una foto de niño era muy limitada, no era masiva, ¿no? Y en otro momento descubro que en el archivo de César Mesa hay una foto por parte de mi familia materna, entonces estoy hablando 50, 60. E imagino que quizá es precisar que la oportunidad de tener una representación de fotos familiares era muy limitado, porque imagino que el costo era muy significativo, entonces no todas las familias tenían la posibilidad de ser retratadas, ¿no? En principio, quizá un poco mencionar esto, entonces que la posibilidad de que una familia tuviera una representación visual era muy limitada. Imagino que en esa época se implicaba un costo significativo, ¿no? Y claro, los estudios, además, en 1913 solamente lo tomaban, había que tener todo un accesorio para que uno esté quieto en el estudio, ¿no? No era, entonces, en 1950 ya empieza a salirse un poco al exterior también, entonces, y otro tema que me parecía sugerente es que los fotógrafos, por ejemplo, como en la misma placa, podían dividirlo y utilizar una parte de la placa para hacer fotos, varias fotos, ¿no? Entonces, la foto con EPO podían hacerla en una foto, en una placa de 20 personas, ¿no? Y un poco cortaban. Entonces, claro, un poco creo que es mostrar todo lo que como equipo necesitaban, porque ahora tenemos el celular y imaginamos que fotos podemos hacer miles, pero en ese tiempo había que preparar la placa, había que preparar el ambiente, las condiciones para tomar la fotografía. Aparentemente implicaba una gran especialización de la persona, ¿no? Por eso que, ya claro, y no había academia, entonces por eso se menciona que César Mesa, por ejemplo, se inicia con Chambi, Horacio Ochoa con el hijo de González, y era un poco una cosa también que había que aprender, seguramente lavando los vidrios en un momento, preparando los químicos, y pasado un tiempo uno aprendía los secretos, y era un tema también entre artesanal y especializado, ¿no? Bueno, empiezo por decir esto, seguramente Jero va a tener otros comentarios y para continuar la conversación. Buenas noches, muy agradecido por la invitación y bueno, particularmente yo ahora que estoy retomando procesos analógicos y todo eso, al ver las imágenes me siento alegre, inquieto y, y sobre todo sorprendido, ¿no? Y eso es lo que básicamente también quisiera comentar, ¿no? De que, por ejemplo, en esos tiempos era todo un lujo tener retratos, ¿no? Por los costos que implicaba. Y también, pero también era importante para las personas tener, ¿cómo se podría decir? Una huella física eh, eh, en un objeto, ¿no?
porque también la tradición fotográfica, de alguna manera, implicaba mucho tiempo de aprendizaje para cada uno de los fotógrafos. No es gratuito que, por ejemplo, que Martín Chambi, digamos, antes de que llegue a Cusco ciudad, se establece primero en Sicuani, y porque él también sabe que en ese momento Cusco ciudad es, al igual que, por ejemplo, Arequipa, se podría decir, es como que el epicentro, o sea, hay una buena actividad de fotografía en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es que también esta escuela, todos estos fotógrafos estaban ya establecidos, tenían conocimiento y también sus talleres también estaban ahí alrededor del casco monumental, ¿no? De Cusco. Bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que podría aportar también de que, por ejemplo, vimos algunas placas, ¿no? De vidrio, o sea, en las que compartían, o sea, 2 o 3 fotografías se hacían, ¿no? Entonces, eh, es una técnica en la que, digamos, para realizar una fotografía tienes que ocultar las otras zonas. Para la siguiente ya también descubres y vas ocultando. Entonces, así puedes aprovechar de mejor manera la placa y de ahí recién revelas, ¿no? Entonces ellos me imagino que por temas de costo, no tanto de costo, porque de repente se pueden quedar, digamos, o sea, ven que en su stock tienen solo 1 o 2 y saben que su stock llega en una semana, entonces ahí es cuando recurren a optimizar un poco, ¿no? Entonces ellos tienen unos chasis de madera, hechizos le podemos decir, o sea, ya ellos han aprendido a taparlo ahí con cartulinas y todo eso, ¿no? Entonces tiene todo un ensamblaje, se podría decir, que ellos han ido aprendiendo, ¿no? Y es sorprendente también. Y bueno, podemos seguir conversando. Yo quisiera intervenir para decir que se sumó a nuestra reunión una participante que creo que todos le pueden dar la bienvenida, es Peruska Chambi. Está ahora con nosotros en Zoom y yo espero que en algún momento también pueda participar en la conversación. Peruska Chambi, como sabemos también, es artista, es fotógrafa, antropóloga visual y representa a la Asociación Martín Chambi y pertenece a la familia Chambi. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Peruska a esta reunión y si ella quiere en algún momento tomar la palabra, también por favor que nos avise y la invitamos cordialmente para ser parte de este grupo. Muchas gracias por sumarse a nuestra reunión. Hola, buenas noches, muchas gracias más bien por invitarme a este espacio tan interesante y poder ver estas fotos increíbles de estos 2 importantes representantes de la fotografía cusqueña. Es muy lindo, realmente es muy lindo y muy bueno ver que hay interés y que también se le da la importancia a estos fotógrafos, rescatando este valioso material. Creo que en Cusco tenemos valiosísimo trabajo por hacer y creo que este es un esfuerzo muy importante de la Fototeca Andina, de Bartolomé de las Casas y particularmente de Yadira. Saludo eso, felicito y que se pueda hacer visible, se pueda reconocer y seguir investigando sobre los fotógrafos cusqueños es realmente muy importante. Sí me ha llamado la atención, al igual que Jero, observar las placas compartidas en 2, en 3 fotografías. Y sí, pues es una cosa interesante de maximizar, de optimizar el material que probablemente no era tan fácil de conseguir. Y que además, yo pienso que también estos fotógrafos tenían una especie de
para tener la continuidad de su trabajo, era como que ahorrar un poco y de una sola sacar el material, que es también una forma de trabajar más intensamente. Me parece súper interesante la propuesta de seguir investigando, apoyo muchísimo esa labor, y bueno, seguiremos conversando porque en verdad la fotografía en Cusco tiene muchísimo trabajo por hacer, y que, bueno, habría que instituciones, pares, instituciones importantes interesadas en la salvaguardia de este material, unir esfuerzos, porque sí lo necesitamos. Necesitamos que este valioso material siga saliendo, se siga recuperando y se siga difundiendo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me agarraron de sorpresa, pero estuve siguiendo muy atenta cuando iban a hacer esta charla, así que gracias, Vera. Muchas gracias, Peruska, por esta intervención, y nos alegra mucho que hay este contacto entre el Centro Bartolomé de las Casas y la Asociación Martín Chambi, que, bueno, obviamente son dos fuerzas en el mundo fotográfico del Perú que deberían unirse y trabajar juntos. Es una colaboración Así es. muy valiosa, y yo creo que ambas instituciones pueden beneficiarse mucho de poder compartir sus experiencias. Y bueno, ahora supongo que va a intervenir Yadira de nuevo, a alguien de los panelistas. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Yo quería comentar, en el año 95 hicimos unos talleres de fotografía con el Centro Bartolomé Las Casas, y creo que un poco mostrar que posiblemente la fotografía como exploración más artística es reciente finalmente, ¿no? Antes era un poco por la posibilidad incluso de tener una cámara de 35 milímetros, no era masivo, entonces casi se ha hecho fotografía documental. Entonces quería mencionar que tuvimos la posibilidad cuando hicimos un talleres con CBC, con la fototeca, de revisar un poco el trabajo de estos fotógrafos, y visitamos el taller de Julia Chambi. Y justamente ella nos mostró cómo hacía la iluminación, que era justamente hacer retocados sobre la misma placa de vidrio, porque eran placas de 9 por 12 centímetros, 13 por 18 centímetros, y justamente doña Julia Chambi comentaba que tenía la especialidad para ponerle color sobre, o hacer retocados sobre, sobre el mismo negativo que era la placa de vidrio, ¿no? Y claro, y también imaginar que en esa época, justo imaginar, por ejemplo, si uno iba a hacer fotos de Machu Picchu, llegar 50 placas significaba 50 kilos cuando no había las condiciones que facilitaran el transporte. Entonces, creo que eso también es muy importante, que las dificultades que pasaban los fotógrafos para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sí, en efecto, a mí me causa mucha admiración el hecho de que, por ejemplo, César Mesa, Horacio Ochoa, tenían un ojo tan acucioso, ¿no? Porque como tú dices muy bien, Dante, no podían cargar con tanto material. No tenían las opciones que tenemos ahora de tomar 200 fotos, ¿no? Se llevaban sus 2 o 3 placas y optimizaban, y también tenían el ojo bastante entrenado para observar la luz, ¿no? Y también en laboratorio, después hacían sus retoques, ahí se ve en la placa. Y yo cuando observo ahí en la digitalización todas estas tramas extrañas que hacen, y bueno, cuando lo ves en negativo, no sabes qué resultado te va a salir cuando lo digitalizas y lo puedes observar como realmente eh, se va a ver, ¿no? Realmente ellos manejaban esta técnica en el negativo, una forma muy perspicaz de observar la imagen y tener el ojo bastante entrenado, ¿no? Yadira, una consulta, una pregunta. ¿Se está haciendo alguna investigación con respecto
específicamente estos dos fotógrafos, César Mesa y Ochoa, un tanto, digamos, históricamente, sobre su trabajo en general, su vida, indagando un poquito, buscando un poco dónde han hecho publicaciones, ese tipo de cosas, de tal manera que podamos conocer más la vida y el trabajo de estos fotógrafos cusqueños, o sea, que han trabajado en Cusco. Sí, se han hecho investigaciones para determinar sus orígenes, su estilo, de quiénes, a quiénes influenciaron, y ahora lo estamos retomando, ¿no? Estamos retomando todo ese material que en años anteriores la Fototeca Andina hizo estas investigaciones con los responsables que estaban en ese entonces. Hay varias personas que investigaron acerca de los fotógrafos, y algunas investigaciones también son como una especie de interrogantes todavía, porque no ha sido fácil, ¿no? La línea de preservación, algunos herederos no las han sabido cuidar, y entonces la línea no ha sido muy sencilla de encontrar, pero sí hemos encontrado algunos hallazgos. Se le hizo una entrevista a César Mesa, en vida todavía, donde él declara muchas cosas bastante interesantes. Yo creo que ahora cuando inauguremos la muestra también vamos a hablar un poquito de eso que estamos encontrando, pero no es un trabajo de ahora, ¿no? Es un trabajo de la Fototeca sostenido hace mucho, desde que empezó con su creación en 1988. Realmente no solo de estos autores, ¿no? De Fidel Mora, de José Gabriel González, de Figueroa Aznar, en ese entonces que teníamos la colección, y se observa cómo unos influencian a otros, se conocen entre ellos, ¿no? Y eso es muy importante para determinar que este era un grupo que compartía sus conocimientos, que compartía sus saberes, ¿no? Estoy pensando que, bueno, donde hemos trabajado muchísimo más el trabajo ha sido Martín Chambi, ¿no? Y claro, conocemos que trabajó con los hermanos Vargas en Arequipa. Después incluso se dio la posibilidad de que tuviera como una sucursal en La Paz, pero en La Paz estaban los hermanos Cablín, que eran rusos, ¿no? Y posiblemente, como en Lima, por el tema de etnicidad, posiblemente no hubiera tenido aceptación, pero en Cusco ocurre que el movimiento indigenista un poco hace que haya una influencia mayor, una revaloración. Estoy pensando Valcárcel también, de esto, de lo andino, y que finalmente Martín Chambi tiene un momento que permite que se desarrolle y haya la posibilidad. Y estoy pensando también por un detalle, Fernando Pancorbo mencionaba que César Mesa sí formaba parte o estuvo en el partido aprista, ¿no? Y que en el Cusco finalmente como que a nivel de expresiones, tanto gente del partido aprista como gente del Partido Comunista, poco menos que llegan a un acuerdo y forman un poco en temas de arte como que entran en un acuerdo y permiten un mayor diálogo finalmente que permite las expresiones en la fotografía, en la pintura y en las otras artes, que creo que quizá habría que hacer esa lectura sobre este trabajo de César Mesa, ¿no? Cómo hace posible y cómo muestra también las personas. Estoy pensando todos internados, un poco también lo que decía, la oportunidad de un retrato no era masivo, seguramente costaba, y claro, había que optimizar también los recursos. Entonces, esos temas creo que todavía, bueno, y un detalle, estaba pensando también que sé que Martín Chambi tuvo la posibilidad de retratar a comunidades indígenas mapuche en Chile, que todavía no se ha hecho una exposición sobre ese trabajo aquí en el Perú, y que creo que va a mostrar también estas cosas que a veces no conocemos en el Perú, pero que finalmente en las fotografías a veces muchos de registros no están en el Perú, sino están en otras partes, y un poco hacer ese diálogo desde nuestra historia
local finalmente, qué preguntas nos hacen o qué respuestas nos pueden ayudar un poco para una convivencia y un poco para mirarnos como hermanos finalmente. Y claro, la fotografía nos muestra esa posibilidad de ver nuestra historia y nuestros orígenes, ¿no? Sí, en efecto, hay muchos fotógrafos. Miguel Chani es uno de los primeros fotógrafos eh, que al principio no se sabía de dónde era, se descubrió que era de Quispicanchis. Tenemos algunas fotografías de él en la Fototeca Andina, también en el archivo Benavente, también tienen fotografías de Miguel Chani, y así varios que no se tiene todo el material, ¿no? Y que lamentablemente está perdido. Eso no significa que no existió. Existió. Tenemos, en comparación de César Mesa, que tenemos bastante material, y el Centro Guamampoma tiene algunas cámaras fotográficas, equipos de él, y Horacio Ochoa tiene 7.000 placas entre acetatos y placas. Los de Miguel Chani tenemos 100 placas, ¿no? Pero debieron existir también esa cantidad enorme de material que no se sabe dónde está, o que tal vez está en otros archivos, porque sabemos que ellos se pasaban, así como se pasaban telones, también se pasaban placas, y entonces hay que hacer un tejido, ¿no?, de la historia de la fotografía en este territorio, ¿no? Y eso sí es muy, muy importante para la historia del Cusco. Estaba pensando, Jero, que trabajas ahora digamos, al estilo antiguo, y has hablado del tema de identidad, quizá un poco puedas comentarnos qué reacciones suscita un poco que hagas estos talleres con algunas personas en algunas comunidades de Cusco, y hablabas del tema del quechua, ¿no? Porque finalmente el mundo rural también no necesariamente puede tener todavía particularidades distintas o de otras maneras de relacionarse, ¿eh? Me gustaría conocer un poco tu experiencia. Bueno, hay tantas cosas que, en las que voy pensando, y seguro que voy a ir mencionándolas. Gracias por la pregunta, Dante. Sí, es un trabajo, creo que lo he iniciado hace 4 o 5 años, en los que doy talleres en comunidades, y particularmente antes de enseñarles a tomar fotografía, lo que yo hago es, lo que yo hacía junto con otros compañeros del grupo, era proyectar imágenes para que los niños puedan ver imágenes. Y bueno, lo que hacíamos era, yo, bueno, pude así, bueno, bajar de internet algunas fotografías, ¿no? De Martín Chambi, de las que había también de Miguel Chan, y de quienes también encontré, de Gabriel González. Y bueno, en estas diapositivas a los niños les mostrábamos, ¿no?, Cusco, ¿no? Y sobre todo también fotografías paisajísticas, rurales, para que ellos puedan. Yo les preguntaba a los niños, ¿no?, en quechua, digamos, ¿a qué hora creen que se haya tomado esa foto? Y los niños comenzaban a imaginarse, y a través de las sombras, ¿no? Ha sido en la mañana, ha sido en la tarde. Luego les decía, ¿y qué están haciendo ahí? Los señores están trabajando, hay señores que están posando. Entonces, de alguna manera, comenzamos con una lectura básica, y como lo dije hace un momento, ha sido importante utilizar estas imágenes para poder, digamos, eh, leer nuestro presente, pero también, digamos, con estas imágenes, ¿no? Entonces ese proceso era bien satisfactorio, porque los niños aprendían a leer imágenes. Y luego ya les dábamos las cámaras y les decíamos, bueno, ahora ustedes crean imágenes también de vuestro presente,
para que de acá a un tiempo otros niños puedan leer vuestras imágenes, ¿no? Entonces, ha sido una forma también, un encuentro así, ¿cómo se podría decir? Bien bonito, ¿no? Entre, o sea, como las imágenes de 1920, 30, 40, 50, nos pueden decir muchas cosas y nos pueden, sobre todo, inspirar, ¿no? Hay una frase que no es mía, pero siempre la utilizo, que dice así, ¿no? De que si una sociedad, una comunidad, un grupo es capaz de documentar su presente, es más probable que en un futuro esa misma comunidad pueda evolucionar en distintas cosas, ¿no? Releyéndose a través de esas imágenes, ¿no? Eso sería mi aporte y mi alcance frente a eso, Dante. Muy interesante, Jero. Realmente, ahora también desde la Fototeca Andina tenemos una mirada contemporánea, ¿no? Se han capacitado, gracias también a un apoyo con el Ministerio de Cultura, a varios fotógrafos contemporáneos y, y sí, tienen mucho que contar porque la luz en el Cusco es muy particular, es muy interesante, ¿no? Y creo que ese es un nexo entre el pasado y el presente en la mirada fotográfica de muchos que tienen ese interés, esa sensibilidad por la imagen, por la luz, por la sombra, que han tenido todo este grupo de fotógrafos que conservamos, ¿no? En la Fototeca Andina. Y hace unos cuantos años hicimos un evento con Yadira sobre el tema de la transición. Yo soy de la transición de las cámaras fotográficas con películas de 35 milímetros. Estoy hablando de hasta los 2000 casi, ¿no? No imagino. Y claro, el tema es que también creo que el tema de estos archivos tiene que ver que es parte de nuestra historia y un poco desde mi archivo personal hablo, por ejemplo, que tengo muchas fotografías donde no tomé registro donde ocurrió, quiénes estaban presentes y que creo que también son documentos. Finalmente estas imágenes se convierten en un registro de las personas y claro, yo hice dos exposiciones, una sobre Lucre y otra sobre Andahuaylillas, ¿no? Y una cosa que justamente con las personas que hicimos talleres, tomaban las fotografías, y claro, siempre era ver los monumentos de la localidad, pero quizá una cosa que no habíamos visto, en esa época no lo hicimos, fue las personas de ese tiempo, estoy hablando de los 90, ¿no? Ha pasado 30 años, entonces tomar una fotografía en esa época también no todos tenían la cámara fotográfica, entonces la posibilidad de hacer dónde se ha tomado, quiénes son estas personas, también y entablar una relación, ¿no? Porque justamente lo que estábamos viendo, las fotos que toma César Mesa en la calle generalmente es porque ya Cusco era pensado como un lugar turístico, entonces también de las personas, digamos, los campesinos que están en la calle y un poco las fotos de estudio, ¿no? Pero creo que también esta idea de sabiendo a qué mercado iba a ser ofrecido estas imágenes, y un poco había lo que dice Deborah Poole, un poco esto de la economía visual, ¿no? Porque finalmente creaba una manera de unas determinadas relaciones. Y otro tema que sí ha cambiado es esta idea de que las imágenes tenían como un aura, diría, a lo de una cosa atesorada, cuidada, guardada, entonces que las personas tenían, incluso se hacían las pinturas sobre las fotografías de los retratos que se vendía y que se ofrecían los fotógrafos, ¿no? Tomar la foto y hacerle una ampliación para tomar la foto. Que esas cosas está cambiando cada vez más, entonces esta idea de la imagen como que ha perdido ese aura de originalidad, de objeto de contemplación y finalmente de valor, ¿no? Que es más efímero también y que se puede borrar también seguramente cuando a uno le roban el teléfono o se malogra, ¿no? Que también esos temas, por ejemplo, que es distinto en la actualidad, finalmente todo es más efímero, ¿no? Bueno, o sea, viendo las fotografías de Mesa y de Ochoa, también hace un par de años yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué las fotografías de ellos salen tan chéveres? Yo decía, ¿no? Así, yo me preguntaba, ¿cuál es el misterio? Yo decía. Luego,
bueno, no tenía respuesta en ese momento, pero me fui dando cuenta de que, por ejemplo, en esos momentos, en esos años, este, ya de por sí el acto fotográfico, o sea, digamos, los fotógrafos tenían una agenda donde las personas separaban un día especial y es más o menos como cuando alguien va a asistir a una ceremonia, ¿no? A un matrimonio, a un momento importante, icónico en su vida, entonces luce lo más presentable y trata de que se podría decir de que ese momento sea especial, ¿no? Y eso es lo que justamente se puede evidenciar en los retratos de estudio, ¿no? Y por eso es que también tienen un fondo, una silla, o sea, para que las personas retratadas se sientan también cómodas y también, digamos, que la textura de estos telones también un poco con el tema, digamos, del diafragma de la cámara y todo eso pueda generar también, digamos, todo un momento, ¿no? Histórico para ellos. Bueno, eso se puede aportar también la iluminación controlada que tenían estos estudios, ¿no? Que en su mayoría, en esos momentos eran luz natural, ¿no? Aprovechando los ventanales y eso, ¿no? Eso sí es, creo que algo importante, y eso a mí me ha dado bastante, ¿cómo se podría decir? Ha sido una cátedra para mí, releer esas imágenes, ¿no? Para decir cómo ellos resolvían esos temas, ¿no? Porque normalmente estas nuevas generaciones de fotógrafos ya estamos acostumbrados un poco a utilizar luces artificiales, ¿no? Lo cual también es otra ventaja, ¿no? Que podemos iluminar en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, solo eso, ¿no? O sea, para mí ha sido bien grato conocer un poco toda esta técnica que utilizaban, ¿no? Y eso hace también que yo los respete bastante y hasta el día de hoy ellos me sigan inspirando, ¿no? Yo quería hacer también otro comentario con respecto a los archivos. Bueno, sí, efectivamente, en esta época tan rica que ha pasado Cusco, en donde han habido muchísima producción de fotografía, y como dice Yadira, en donde se han traspasado locales, traspasado telones, a lo mejor placas, también conocimientos. En el caso de Chambi, como para ponerlo, digamos, en contexto, porque estoy bien cerca a lo que ha hecho, ¿no? Y conocido más de cerca, yo creo que él hizo escuela porque hasta donde he investigado y estudiado y también entrevistado, en los años 90, 80 hice varias entrevistas, entre ellas a César Mesa, para averiguar un poco cómo era Chambi con sus discípulos, con la gente con la que trabajó, con sus retratados, con sus amigos. Y sí, lo que recogí fue que no se escondían ni se lo tenían para sí, sus conocimientos, sino lo compartían. Lo compartían, eso es lo que comentan ellos, y es lo que se puede apreciar también en sus trabajos, ¿no? El caso de Figueroa Aznar y Chambi, que casi ya entraron en una especie de sociedad para poder hacer los fotóleos. Lo mismo en el caso de los otros personas que trabajaron, que hicieron contacto, mantuvieron algún tipo de encuentros y de intercambios, que fue muy rico. Todo eso formó esto que se llamó luego la Escuela Cusqueña, ¿no? De fotografía. Y esto es lo valioso en Cusco. Creo que nosotros, yo soy cusqueña también, tenemos eso que nos pone sumamente orgullosos, pero que tenemos que continuar en la lucha de la conservación y la permanencia de estos archivos y la búsqueda. Ahora, no solamente se trata de los archivos de negativos, que como dice bien Yadira, muchos ya casi han desaparecido,
se han perdido. El fotógrafo, pues cuánta producción ha hecho un fotógrafo como César Mesa o como Ochoa, pero que no se han encontrado sus negativos por razones X, pero lo que sí seguramente todavía circulan serán los positivos. Y lo que hay que mirar también ahora son los archivos de las familias. Creo que todavía podemos hacer el esfuerzo de la búsqueda en la conservación de estos archivos familiares, o por lo menos no solamente, digamos, no podemos obtenerlos, pero sí podemos ubicarlos, hacer un mapeo, dónde están, cuáles son, de quiénes son, y hacer el seguimiento para poder ubicar realmente la producción tan grande que ha tenido de fotografía en Cusco en esta época. Creo que eso es una, como dijo también Vera al inicio, estamos convencidos que como instituciones podemos darnos las manos y podemos generar encuentros, generar eventos, proyectos en conjunto en que podamos lograr hacer esto que dice Jero, que permita estos trabajos inspirar no solamente a los jóvenes contemporáneos, sino también a los niños. Que los niños del Cusco y provincias aprendan quiénes son esos personajes tan importantes para la cultura cusqueña. Estoy pensando que cuando hablamos de estos archivos fotográficos, estamos hablando como otros archivos de conocimiento, ¿no? Que si sabemos cómo leerlos, lo que decía Yadir antes, los fotógrafos se prestaban los telones de fondo, que un poco imagino también que es lo que el telón de fondo podía ser una copia a los telones de fondo europeos, pero un poco también acercarlos un poco al estilo posiblemente más local, un poco también, y un poco los recursos, cómo desarrollaban, hacían nuevas creaciones para tener un ambiente de luz adecuado, apropiado, y también el tema de cómo era el Cusco en ese tiempo, ¿no? Porque incluso las fotos dicen más de cómo son las familias, qué objetos atesoraban, y también esta idea del rito, ¿no? Para esa época mostraba un poco qué es lo que, por ejemplo, en las fotos de Mesa o Ochoa, hay fotos donde un poco el rito es esta idea del del licenciado, que era como una parte de ingresar a la sociedad, en los casos de las comunidades campesinas, la persona que ingresaba al ejército, como que tenía otro estatus, ¿no? Y aparece como centro que parece que era como adquirir una nueva ciudadanía o una nueva presentación en sociedad. Y claro, estas lecturas más antropológicas, por ejemplo, nos permiten los archivos fotográficos, ¿no? Y creo que todavía no está agotado estos temas para comprender nuestra historia, y en particular la de Cusco, ¿no? Sí, para nada, es más bien todo todo un flujo de información. Ahora que mostramos fotografía tras fotografía, cada fotografía es un flujo de información muy interesante, ¿no? Por eso es importante esto de conservar y preservar todas las placas, observar las que están rotas, las que están bien tomadas, las que están mal tomadas, las que denotan una época de cada fotógrafo, ¿no? Por ejemplo, César Mesa tenía era más acucioso en las placas de vídeo que en los acetatos, ¿no? Tal vez también era porque era un nuevo soporte para él, ¿no? En cambio, Horacio Ochoa realmente era muy bueno en ambos soportes, ¿no? Y así, cada fotógrafo es una historia muy, muy amplia que contar en cuanto, no solo a técnica, sino en cuanto a la sociedad, a cómo se comportaba la sociedad cusqueña de ese entonces, ¿no? Y son muchos nombres que, bueno, nosotros hemos elegido porque teníamos que elegir un espacio, unas cuantas personas,
pero es un grupo muy amplio. Está Miguel Chani, José Manuel González, Figueroa Aznar, Fidel Mora, los hermanos Cabrera. Hay otros que son un poco menos, no sé, menos reconocidos, Vidal González, Mariano Choquetito. Hay varios nombres que ahorita seguramente algunos se me pierden en la cabeza, que gracias a los responsables que ha habido en la Fototeca Andina se han ido comprando, custodiando en otras circunstancias, y en otras incluso hemos comprado de algunos anticuarios. También tenemos algunas fotografías que no tienen autoría, no sabemos de quién son. Y así es un conjunto muy grande, pero como dice Perusca, no es el único conjunto que existe, ¿no? Hay otros archivos, también está el de Cisneros, está Llama, está Salas. Entonces es muy amplio, está Chambi, entonces es muy amplio lo que se tiene de la cultura en Cusco, ¿no? De todo ese conjunto visual. Muchas gracias, Yadira. Yo quisiera hacerte una pregunta y quisiera un poco llevar el agua a mi molino, porque como sabes, a mí me gusta mucho el audiovisual, ¿ya? Yo estaba escuchando las conversaciones muy especializadas sobre la fotografía y era para mí un terreno como un poco ajeno, pero yo quiero hacer preguntas sobre algo que, bueno, para mí es un poquito más cercano y sobre el campo que conozco mejor. En este caso, el proyecto se está presentando básicamente en formato audiovisual y dentro de la Bienal hay ya un gran recorrido y una muy linda experiencia de muchos diferentes formatos de llevar las imágenes estáticas, en algunos casos fotografía, en otros casos pintura, y bueno, formatos muy diversos, arte digital, formatos muy diversos, pero transformar imagen estática en imagen en movimiento. Lo que se presentó el día 12 de noviembre es un pequeño avance que más o menos muestra la dinámica del audiovisual, pero el audiovisual grande, el que contiene todas las imágenes que se van a incluir, las imágenes recientemente digitalizadas, ese documental está todavía en proceso. Yo quisiera preguntarte cuál es tu experiencia con este tema de pasar las fotos estáticas y con qué problemas te topas, cuál percepción, qué reacción esperas del público, en qué es diferente mostrar fotos estáticas como vamos a mostrar en la exposición en la calle el día 25 en la Plaza Limac Pampa, y las mismas fotos mostradas a través de un formato audiovisual. ¿Cómo ves la diferencia entre esas dos formas? Y también un poco sobre los antecedentes, porque sabemos que no es la primera vez que la Fototeca Andina lleva fotografías de sus fondos, de sus colecciones, al formato audiovisual, y ya ha tenido unas experiencias importantes, y fue antes de la pandemia, incluso antes de esa imposición imperativa de, bueno, cambiar de formatos y cambiar de chip. Entonces ya antes ustedes han hecho este tipo de presentación con proyecciones públicas. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso. Sí, Vera, ha sido, creo, una muy atinada opción que encontramos. Trabajamos ya en 2 oportunidades con el colectivo Utopía en Movimiento. La Fototeca Andina tenía el deseo de hacer algo que fuese más democrático, más masivo, ¿no? Habíamos pensado en un principio proyectar estas fotografías en las paredes de la Casa Campesina, que es uno de los locales del Centro Bartolomé de las Casas. Sin embargo, muy atinadamente nació del colectivo Utopía la idea de proyectarlas en la calle. Recuerdo que lo hicimos en el 2019, proyectamos en la pared
Fue una sesión de 3 fechas. Proyectamos la primera fecha en la pared de afuera de la avenida Tullamayo de la Casa Campesina, después en la parte baja de Tullamayo en el Hotel Fray, y después como cierre de evento los proyectamos en la plazoleta Limac Pampa. Realmente fue muy interesante proyectar, y además no se proyectaron las fotografías con autoría como lo vamos a hacer ahora, sino se proyectaron como un conjunto completo de varios autores que tiene la Fototeca Andina, y además estaba un tanto intervenida, tenía un poco de viraje al azul, a veces al marrón, algunas fotografías se superponían, como evocando un poco la memoria, el cerebro humano que puede ver las fotografías, ¿no? Y ahí entramos en otro mundo, realmente mucho más, muchísimo más rico, más... o sea, salimos del museo, de la galería, donde te ven, sabemos que en las galerías no se ve, no tiene mucho, la gente no va mucho a las galerías, pero en la calle fue realmente otra cosa, ¿no? En la calle sí, la gente pasaba, veían, no sabían de quién era, preguntaban, y entonces fue un intercambio de conocimientos muy amplio. Ahora, con este Yuyayninchis, lo que vamos a hacer básicamente es reconocer ahora sí la autoría de 2 fotógrafos, ¿no? También en formato audiovisual, los vamos a pasar uno tras otro, dando la oportunidad de observar a la persona que pase y reconocer ahí mismo de quién es, ¿no? Dándole información en cada fotografía de quién es, sin ningún tratamiento, sin ningún tratamiento, básicamente mostrando lo que se digitalizó, ¿no? Para que las personas se involucren y también conozcan estos nombres, ¿no? De fotógrafos que a veces sabemos que todavía no son muy conocidos, pero sin embargo tienen un muy rico material, muy interesante material. Entonces, para nosotros ha sido realmente una bendición tener esta forma de trabajo, ¿no? Creo que es muy interesante. Además, ahora se está poniendo muy de moda, y la semana pasada creo que han presentado también un libro en la plazoleta de San Martín, ¿no? En la calle, también en este formato más interesante para interactuar con las personas. Muchísimas gracias, Yadira. No sé si alguien quiere agregar algo, si hay algún otro comentario adicional. Bueno, si no hay más comentarios, en este caso agradezco muchísimo a todos los participantes, a los cuatro participantes presentes, a Yadira Hermosa, a Dante Villafuerte, a Jero González y a Perusca Chambi. Nuevamente muchas gracias por sumarse sin aviso a largo plazo, pero es una participación sumamente valiosa. Y estamos a la expectativa de la continuación, el desarrollo de este proyecto, porque próximamente se va a presentar la colección completa de las imágenes, llevada al formato audiovisual, como dijo Yadira, sin mayor intervención en las imágenes fotográficas. Las imágenes fotográficas van a ser mostradas tal como están en los negativos escaneados. Y también vamos a presentar la próxima semana la exposición de una pequeña selección de estas fotografías en la Plaza Limac Pampa, en espacio público, sobre unos paneles, las impresiones de parte de estas fotografías, y la gente de Cusco va a poder verlas también en formato físico, porque el formato físico de todas maneras es algo que es muy difícil reemplazar. No solamente en el caso de la fotografía, sino en el caso de la mayoría de las demás técnicas de artes visuales.
Entonces invito a todos para que sigan nuestros anuncios y hagan seguimiento al desarrollo de este proyecto y de los otros proyectos de la Bienal. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Yadira. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Gracias, Dante. Gracias, Quero. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos.